Muy bien, continuamos con la serie de los últimos tiempos, pero que en estos momentos estamos ocupados de la parte donde la Sagrada Escritura derrama los juicios sobre la tierra en la gran tribulación. Y estamos exactamente en el derramamiento de los juicios de Dios, ya en la última parte, la fase final de la gran tribulación, donde el Señor envía 7 ángeles para derramar las 7 copas de su ira. Y son llamadas así las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. El juicio de Dios sobre el pecado en la humanidad está destinado a ya ser absoluto por medio de las 7 copas que se derramarán sobre la tierra en la última parte, en la fase final del castigo de Dios, a través de estas 7 copas. Entonces existe de alguna manera un parecido entre las copas de la ira de Dios y las trompetas que recientemente ya se habían derramado sobre la tierra, pero existen diferencias muy importantes que tenemos que considerar. Las trompetas traen plagas de alguna manera que no son mortales, y estas constituyen un claro llamado de Dios a la humanidad para que se arrepienta. Es un claro llamado al arrepentimiento por parte de Dios, y en estos momentos, cuando las trompetas están siendo derramadas, la humanidad tiene la oportunidad de arrepentirse en el tiempo de la gran tribulación. Por supuesto, cuando digo que en este tiempo estamos allí, no es porque estamos, es porque estoy hablando en tiempo presente, pero que cuando ese momento llegue habrá oportunidad para arrepentimiento en los juicios con las trompetas. Esa diferencia es bastante notable con respecto a los juicios de las copas de la ira de Dios, cuando los juicios de las copas de la ira de Dios no tienen oportunidad de arrepentimiento, porque ya es la fase final, ya las personas ya han sido marcadas, los cristianos que se convirtieron en la gran tribulación, que son llamados los mártires de la tribulación, junto con los 144.000 que también se constituyen mártires en la gran tribulación, ya han sido decapitados, ya ha sido derramada la sangre de estos hermanos en el mundo entero. Entonces, y además de eso, en tercer lugar, podríamos considerar que con los juicios de las trompetas la humanidad es afectada indirectamente, porque es afectado su medio ambiente. Pero con los juicios de las copas de la ira de Dios, la humanidad es afectada directamente, porque directamente las copas van sobre los seres humanos. Entonces tenemos allí un escenario bastante terrible. Es un escenario de los juicios de Dios por las copas de la ira de Dios, y la humanidad está sufriendo ya los últimos juicios, la última parte de ese castigo. En ese escenario nosotros podemos considerar varias cosas. En primer lugar, vamos a estar ubicados en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, que es donde se encuentran registrados los juicios de las copas de la ira de Dios. Y en primer lugar notamos claramente que la voz que sale del templo para dar orden a los 7 ángeles para derramar las 7 copas de la ira vienen directamente de Dios. Entonces el versículo 1 dice: y una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces la orden está dictada directamente por el juez supremo, que es Dios mismo, que da la orden para dar el castigo definitivo a la humanidad. Luego de eso, por supuesto, el primer ángel sale con la primera copa, obedeciendo la orden de Dios, obedeciendo la orden del juez justo, del juez que ha determinado juzgar la tierra definitivamente ya al final. Y el primer ángel derrama su copa sobre la tierra, produciendo úlceras sobre la carne de los seres humanos, directamente derramada sobre los seres humanos. Y esas úlceras que están en la piel y en la carne de los seres humanos producen la muerte de los tejidos del cuerpo. Allí en el versículo 2 podemos leer lo atroz que pudiera ser esto. Dice allí en el versículo 2 del capítulo 16 de Apocalipsis: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran a su imagen.
Entonces allí hay una declaración muy particular porque dice que la úlcera es maligna y al mismo tiempo es pestilente. Quiere decir que el tejido del cuerpo muere, mata el tejido del cuerpo de tal manera que las personas se ponen hediondas. Ese es el sentido claro que la palabra de Dios está diciendo ahí. Las personas comienzan a tener un olor de pestilencia que está sobre ellos y que ellos mismos posiblemente no lo puedan ni siquiera soportar. Entonces nos imaginamos lo doloroso que puede ser este tipo de castigo, porque es directamente sobre el cuerpo, un cuerpo que todavía está vivo, un cuerpo que todavía está funcionando, y por supuesto entonces es un cuerpo que siente bastante dolor, y si es una úlcera que se está comiendo la piel, que está matando los tejidos y que además está sobre el tejido vivo, el tejido muerto, va haciendo putrefacción allí, y por lo tanto por eso la palabra de Dios dice que es maligna y pestilente sobre los hombres. Entonces bueno, ya tenemos un doloroso castigo allí, y el castigo que está allí se da la razón por la cual el castigo llega sobre la tierra en estos momentos de esta manera, y que ya es directamente sobre los hombres, sobre la humanidad, por una razón en particular. Dice allí que vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Entonces la razón fundamental por la cual el castigo viene sobre la humanidad es porque vamos a decir, rechazaron a Jesucristo y aceptaron el gobierno anticristiano, aceptaron un gobierno inmoral, un gobierno corrupto, un gobierno que sencillamente está del lado del reino de la maldad, y entonces ya se dejaron marcar. Por lo tanto, ya al dejarse marcar ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. Por eso es que de aquí en adelante la palabra de Dios no habla de un arrepentimiento concreto en la humanidad, sino que sencillamente habla del castigo, porque ya estos tomaron una determinación, tomaron una decisión muy concreta, y la decisión es dejarse marcar porque querían seguir un gobierno que estaba en contra de los principios divinos. Entonces ahí tenemos ya el primer castigo, la primera copa derramada sobre la tierra, que produce este tipo de castigo muy doloroso. El segundo ángel viene en camino. Ya el segundo ángel derrama su copa sobre todo el mar para así provocar la muerte de todos los seres vivientes que están en el mar. Entonces allí tenemos una situación bastante compleja, porque todas estas personas que habían sentido seguridad y que se habían dejado marcar por la bestia y el falso profeta, venían con cierto orgullo, con cierta gloria, porque el anticristo venía como un ser victorioso para arreglar los problemas sociales, económicos y políticos del mundo, y se dejaron marcar con mucha alegría, posiblemente con mucho gozo, con mucha aceptación. Pero los castigos empiezan a derramarse sobre la tierra y comienzan las calamidades en la tierra. Aquí el segundo ángel que derrama su copa la derrama sobre el mar, y dice la palabra de Dios así, de esta manera, en el versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. También tenemos un mar convertido en sangre. Recordamos las plagas de Egipto, también recordamos cómo allá en Egipto las aguas se convirtieron en sangre también, y más adelante también las aguas dulces se van a convertir en sangre en la próxima copa derramada sobre la tierra. Pero en este momento esta copa mata, porque dice que es sangre como de muerto, o sea que también estamos hablando de una cierta pestilencia, de ciertos olores de putrefacción que están en todo el mar, y dice que se murió todo ser viviente que estaba en el mar. Entonces ahora sí tenemos una escasez absoluta y total de los recursos alimenticios que produce el mar para la humanidad. El hambre seguramente va a incrementarse, ya no habrá pescado, ya no habrá una cantidad de productos del mar que llegan a la mesa de la humanidad para poder alimentarse, ahora ya no van a estar. Entonces el hambre en la humanidad se va a incrementar sobremanera.
Nos habla también entonces de un sufrimiento bastante severo, porque las personas comienzan a aguantar hambre, ¿no? Comienzan a tener dificultades para alimentarse, entonces va a haber desnutrición, niños desnutridos, personas desnutridas, personas que seguramente van a comenzar a morir por causa del hambre, porque no tienen con qué comer. Luego tenemos el derramamiento de la copa por parte del tercer ángel, que va en camino. Ninguno de ellos se detiene. Ya la orden está dictada desde la primera parte, porque el primer versículo leímos que dice que le dijo a los 7 ángeles que derramaban su copa sobre la humanidad. Ellos en orden van derramando sus copas, ellos no esperan una segunda orden, sino que van en orden derramando sus copas. Entonces aquí tenemos al tercer ángel derramando su copa sobre la tierra, pero ahora la derrama sobre las aguas potabilizables, que son las aguas del consumo humano, y también las convierten en sangre. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 4 en adelante hasta el versículo 7, dice: y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y las convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro ángel desde el cielo, desde el altar, que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, este castigo tiene también una razón particular. La razón particular es que ya han sido matados los mártires en la gran tribulación, y también se habla de la muerte de los profetas en la antigüedad. Dice que mataron a tus profetas y mataron a los ángeles. Otros pudieran pensar que estos profetas son los 144,000 y que de hecho van a estar también en ese número de muertos a quienes se les derrama su sangre, porque el anticristo va a perseguir a todo lo que es objeto de culto y a todo aquel que no sigue sus directrices en el gobierno, no se deja marcar por la bestia, el falso profeta, y entonces son degollados, porque dice allí que son decapitados por causa del nombre de Jesucristo. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar, nos podemos imaginar absolutamente el gran derramamiento de sangre que puede ocurrir cuando una persona le es cortada la cabeza. Entonces tenemos el degollamiento de la persona y la cantidad de sangre que sale por el hecho de cortar las arterias, la aorta, el cuello. Todo esto va a ser una catástrofe que va a derramar bastante sangre. Eso quiere decir que este juicio viene particularmente porque han derramado sangre, y por lo tanto les ha dado a beber de la sangre también, para que ellos puedan entender que el juicio de Dios viene por causa de lo que han hecho. Estas personas, lógicamente, ya porque cuando se habla de que le ha dado a beber la sangre, es porque sí, definitivamente las aguas que son convertidas en sangre son las aguas potabilizables, el agua dulce de los ríos, que es la que es procesada para beber. Quiere decir que estas personas, si quisieran no deshidratarse, en algún momento van a tener que beber de esta agua, porque es lo único que hay. Y bueno, esto va a ser lo más horrendo, porque dice allí la escritura que ha hablado de pestilencia, y la sangre cuando se entra en putrefacción pues es bastante pestilente. Sin embargo, no faltará seguramente aquel que tenga que beberla para no deshidratarse. Entonces ese castigo particular es por el derramamiento de la sangre de los profetas, de los mártires de la gran tribulación, de toda persona que haya sido muerta por causa de Jesucristo en cualquier tiempo. Dios está recordando esa sangre que se ha derramado por los justos. Entonces allí tenemos eso. Ya lo hemos leído allí en el capítulo 16, versículo 4 al versículo 7. Luego tenemos una cuarta copa, que ya cuando termina el juicio de la tercera, el ángel de la cuarta copa está listo ya para derramar el cuarto juicio sobre la tierra. Esta cuarta copa es derramada sobre el sol,
y dice que aumenta el calor del sol, a diferencia del efecto causado por el castigo o la plaga por las trompetas, el juicio por las trompetas, que dice que cuando fue derramada esa trompeta sobre el sol, dice la escritura que se disminuyó la luz del sol, que se oscureció la tercera parte del sol. Recordamos, pueden revisar ese mensaje que también está grabado y está a disposición de todos ustedes. Allí en esa trompeta, en el juicio de las trompetas, dice que disminuyó la luz del sol, porque la tercera parte del sol fue oscurecida. En este caso, cuando hablamos de las copas de la ira de Dios, dice que es el calor del sol es el que es aumentado, y es aumentado con una razón, para tener un propósito particular, que es quemar a las personas, quemar a los hombres. Y dice allí en el versículo, vamos a ver el versículo 8 y el versículo 9, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces tenemos allí este juicio que ahora comienza a quemar a las personas de la tierra con ese enorme calor, porque dice que les fue dado poder para quemar a las personas con fuego. Y allí se da la razón, es porque sencillamente no se habían arrepentido tampoco, y como ya no hay sencillamente oportunidad de arrepentimiento, porque ya fueron marcados, ellos se dejaron marcar, se dejaron llevar por el gobierno anticristiano, ya pertenecen al gobierno anticristiano. Entonces el castigo es sobre las personas directamente. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Ya ellos, como no tienen oportunidad de salvación, lo que hicieron fue blasfemar contra Dios. Allí está, y no se arrepintieron, y sino que blasfemaron, aumentando la maldición que viene sobre ellos por parte de Dios en todas estas cosas. Aquí podemos hacer una reflexión inicial. ¿En qué condiciones podemos estar nosotros? Porque nosotros pudiéramos, como seres humanos, aumentar también la maldición o el castigo de Dios sobre nosotros si persistimos en rebelarnos, a pesar de que el tiempo en el que estamos en este momento es un tiempo de arrepentimiento. Usted tiene la posibilidad de arrepentirse, todos tenemos la posibilidad de arrepentimiento, y nosotros pudiéramos estar de todas maneras, a pesar de eso, en una condición de rebeldía, de tomar la determinación de no obedecer las directrices del Señor Jesucristo ni las exigencias de Dios para salvación. En este caso es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, si persistimos en la rebeldía, si persistimos en el pensamiento de no entregar nuestras vidas a Cristo y de seguir viviendo a nuestra consideración, pensando que lo bueno es malo y lo malo es bueno, pensando dentro de nuestra propia opinión, todas estas cosas van a traer posiblemente juicio. Lo más probable es que va a traer juicio sobre su vida. Entonces lo que le recomendamos es sencillamente, le insistimos, predicamos la palabra de Dios diciendo que toda persona es llamada por Dios para el arrepentimiento. Aquí no hay ningún tipo de oportunidad para pensar algo distinto. Dios llama a las personas al arrepentimiento y espera que se arrepientan. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para pensar esto, así que podemos reflexionar en qué condiciones estamos, en qué condiciones estás tú en este momento, qué tanto te has acercado a Dios, o si más bien en vez de acercarte a Dios te has centrado a vivir apartado de Dios, aumentando tus posibilidades de castigo, las posibilidades de ser castigado por Dios, juzgado por Dios, por causa de tu posición, de tu insistencia en vivir apartado de Dios. Lo que tienes que hacer entonces sencillamente es hablar con Dios, ponerte delante de Él con una actitud de arrepentimiento, confesando tus pecados, para que el Señor pueda perdonarte. Hoy todavía tienes tiempo de hacer eso y escapar de la ira que vendrá. Bueno, seguimos con el quinto ángel que derramó su copa sobre la tierra. Aquí tenemos el quinto ángel que empieza ya a meterse con el gobierno. Y el quinto ángel, cuando se derrama, empieza a desestabilizar el gobierno del anticristo. En el versículo 10 y 11 del capítulo 16 de Apocalipsis dice:
el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino, y se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces allí tenemos al anticristo ahora golpeado por el quinto ángel que derrama sus plagas sobre la tierra, y el poder del mundo al servicio de Satanás experimenta un revés. Comienza a revertirse esa aparente confianza que se comenzó a tener, porque recuerden que ese aparente resplandor que se mostró al principio comienza a opacarse, pues dice la escritura que su reino se cubrió de tinieblas. Quiere decir que comienza a opacarse ese resplandor que se venía viviendo, comienza a opacarse, y ese aparente triunfo que se ve al principio se oscurece y se extingue, y la humanidad que había puesto su confianza en él ahora se sienten inseguros y sin ninguna esperanza social, ni política, ni económica. Ninguna de estas cosas va a funcionar. Además se añaden dolores físicos por causa de las plagas anteriores, porque dice allí que se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaban contra el Dios del cielo por sus dolores y por las úlceras que ya estaban presentes en el castigo de la humanidad por la primera copa que es derramada sobre la tierra, como recuerdan. Entonces estos efectos que vienen sobre la tierra siguen aumentando, y la rebelión de la humanidad se sigue mostrando a medida que estos juicios vienen sobre la tierra. Luego, casi terminando, el sexto ángel con su copa realiza los preparativos para la batalla de Armagedón. Se seca el río Éufrates, ese gran río que ha dado tanto orgullo a las tierras del Oriente Medio, allá en Irak, sobre todo Irak, lo que era aquella gran Babilonia, en el mundo antiguo que se enorgullecía del río Éufrates. Este río es secado, y eso es muy interesante porque el hecho de que el río Éufrates se seque da oportunidad a que quede una llanura bastante amplia, porque en estos momentos el río Éufrates es como una frontera que no deja pasar los ejércitos que podrían ir a pie, que podrían ir movilizados por tierra, no podrían pasar por el río Éufrates, que es bastante amplio, varios kilómetros de ancho que tenía en aquel momento, y que todavía conserva su majestuosidad de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el río Éufrates se seca y hay una mayor oportunidad de movilización militar en esta zona. Por lo tanto, queda abierto para que los reyes del Oriente Medio traigan sus ejércitos a la batalla. Allí lo tenemos en los versículos 12 al 16. Dice allí: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esto es bastante interesante. Dice: pues son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí tenemos la palabra Armagedón, la palabra que nos muestra el hecho de que esta guerra que viene a la humanidad es la guerra de Armagedón. Hay profecías de pequeños enfrentamientos antes de esta guerra, pero esta es la gran guerra donde se van a enfrentar todas las naciones, donde estas naciones son convencidas de poder luchar contra el pueblo de Dios, y que pudieran ellos creer que tienen éxito. Entonces el sexto ángel derrama esa copa, se seca el río Éufrates y queda el camino abierto
para que los reyes del Oriente Medio traigan sus ejércitos a la batalla. Todas las naciones son convencidas, fíjese que son convencidas por parte del mismo Satanás, porque son soltados los ángeles que están ahí atados junto al río Éufrates, y estos demonios son los que van a convencer a los reyes, porque dice que son enviados a los reyes de las naciones para convencerlos para esa batalla, y los convence, de hecho los convencen de tal manera que los reyes creen que van allí a atacar al pueblo de Dios y lo van a exterminar con éxito, y no saben que lo que les espera es una gran sorpresa, porque el Señor viene para libertar a su pueblo y salvarlo del exterminio que estas personas quieren, estos reyes y todas las naciones quieren hacer sobre el pueblo de Israel. Entonces no van a tener éxito. Estas naciones les espera esa sorpresa de la derrota total por parte del Señor, y ese imperio de maldad finalmente es destruido, porque ahí es cuando el Señor destruye al final de la guerra de Armagedón, destruye a la bestia, al falso profeta. Incluso dice que la bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. En ese momento son las primeras, vamos a decir, entidades que entran a castigo en el lago de fuego. Hasta ese momento ninguna persona había sido lanzada al lago de fuego, hasta ese momento exactamente. Luego viene, por supuesto, el juicio de Satanás para ser lanzado al lago de fuego también, y el juicio de todos los incrédulos al final del milenio, después del milenio, cuando viene el juicio del gran trono blanco para juzgar a todos los impíos y explicarles por qué es que van a ser lanzados al lago de fuego. Ni siquiera es para hacer un juicio para ver si se salvan o se pierden, es sencillamente para informarles las razones por las cuales son lanzados al lago de fuego. Entonces es bastante duro. Ningún ser humano tiene por qué esperar ser lanzado al lago de fuego, ningún ser humano tiene por qué esperar estos juicios. Estamos en oportunidad de poder arrepentirse, y este es el tiempo aceptable, dice el apóstol Pablo, para el arrepentimiento. Finalmente, la última copa deja la tierra irreconocible. La última copa, la séptima de ellas, solo quedará un montón de escombros con un terremoto de magnitudes no conocidas por los seres humanos. Eso lo leemos en los versículos 17 hasta el versículo 21, lo tenemos allí, vamos a leerlo por un momento. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda la isla huyó, y los montes no fueron hallados. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí tenemos varios elementos de este último juicio, ¿no? Entonces, una de las cosas primeras que dice el texto es que habrá un grande terremoto, cual nunca ha habido desde que los hombres están en la tierra. Así que probablemente sea un terremoto que tiene magnitudes no conocidas por el hombre. Hasta ahora tenemos unas magnitudes, por ejemplo, la escala de Richter, que llega hasta 10 grados. Y hemos tenido en la Tierra, en los últimos años, en los últimos 300 años, ha habido terremotos que pasan de 9 grados. Entonces, hemos tenido terremotos hasta 9.6 grados, 9.3, muchos de ellos, de los más altos grados que hemos tenido en la Tierra, han sucedido, por ejemplo, en Chile, que hemos tenido terremotos en Chile, de manera que la magnitud sobrepasa los 9 grados. Esos son los terremotos conocidos en la Tierra, pero dice ahí que es cual nunca ha habido desde que los hombres están viviendo sobre la Tierra. Quiere decir que probablemente son magnitudes no conocidas, sobrepasarán los 10 grados. Tendrá que
colocarse una magnitud mucho mayor. Así que algunos piensan que va a ser exactamente de 10 grados porque esa es la escala mayor, pero esa es la escala mayor conocida por la humanidad. Y dice allí que va a ser un terremoto que no ha habido desde que el hombre está viviendo sobre la Tierra. Entonces sí puede existir la posibilidad de que sea una magnitud mucho mayor que la conocida por el hombre hasta estos momentos. Lo cierto es que tiene que ser una magnitud tal que va a dejar la tierra irreconocible, va a dejar la tierra llena de escombros, porque dice allí que las islas van a desaparecer, los montes ya no van a estar más. O sea, tiene que ser un gran terremoto que pueda causar una planicie sobre la tierra. Los montes ya no van a estar, las montañas van a desaparecer y va a quedar todo plano. Ustedes se pueden imaginar edificios cayendo sobre las personas, derribándose todos estos edificios, estas grandes construcciones que hoy existen van a ser derribadas. Entonces la destrucción final del ser humano está allí, la destrucción final de la maldad, la mortalidad de estos tiempos va a ser realmente grande, y la inmoralidad, la maldad y la idolatría en la tierra va a ser castigada definitivamente. Dios va a ser finalmente el gran vencedor de toda la historia de la humanidad. Hemos dicho en otros estudios que hemos realizado por este medio que pareciera que en nuestros tiempos Dios está perdiendo el control porque la inmoralidad crece, ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, una gran cantidad de cosas, ya como la homosexualidad, el transexualismo, el lesbianismo, bueno, todas estas cosas que incluso tienen que ver con el LGTBI, que está proliferándose bastante, donde el lesbianismo, el homosexualismo, el transexualismo, el intersexualismo, bueno, todas estas atrocidades morales que están arropando el mundo, donde ya le están diciendo al mundo que esto es normal, que esto está bien y que hay que legalizarlo. Bueno, hombres y mujeres que cometen delitos de tal manera que no están siendo juzgados por ellos, una gran cantidad de personas están en la calle habiendo cometido delitos y no han sido juzgados para pagar sus delitos socialmente. Bueno, una gran cantidad de inmoralidad que supera ya los índices que son soportables por la santidad de Dios. Bueno, y lo que queda es el castigo de Dios sobre la humanidad. Ya Dios está preparando todas las cosas y las profecías se están terminando de cumplir. Ya estamos a punto de una tercera guerra mundial, como hemos hablado, y ahora hay unos enfrentamientos que se tienen que dar antes de eso y que se tienen que cumplir. Hemos estado hablando de las profecías en los últimos días, y hay una profecía que se tiene que cumplir dentro de los próximos días, el próximo tiempo, que es la destrucción de la ciudad de Elán. La ciudad de Elán es una ciudad que está al suroeste de Irán, que hoy no tiene ese nombre. El nombre que tiene hoy en día es Juzistán, y allí en Juzistán Irán tiene sus laboratorios de enriquecimiento de uranio y plutonio, que son los elementos básicos de la bomba nuclear. Entonces, y en estos días, esta semana y la semana pasada, hemos estado recibiendo ya noticias de el posible enfrentamiento militar entre Irán e Israel, por algunas cosas que han sucedido. En esta semana pasada fue asesinado la persona que estaba encargada, el científico encargado de los programas nucleares en Irán, y luego ya después, hace unos pocos días, también recibimos la noticia que su padre también fue asesinado. Entonces esto ha creado una tensión en el Medio Oriente y hay un posible enfrentamiento dentro de pocos días. Finalmente, hermanos apreciados, el fondo de todos estos juicios sobre la tierra es destruir el pecado de la humanidad y el juicio sobre la tierra que va a venir sobre aquella gran ramera que se va a crear en esos últimos tiempos, ¿no? Se habla de la gran ramera porque es una combinación religiosa con la maldad.
toda esa combinación religiosa vamos a decir, de alguna cierta manera, la religión aprobando toda la maldad que hay en la humanidad, aprobando inmoralidades, aprobando asesinatos, aprobando la idolatría, dejando que los hombres vivan en ese tipo de vida que va en contra de la voluntad de Dios. Esto va a ser castigado. Así que, mi apreciado hermano, te animamos a que vamos a decir, no enfoques tu mirada en aquellas cosas que parecieran haber perdido el control. No te desanimes de ninguna manera. No pierdas la esperanza, lucha contra el pecado que hay en tu vida, lucha en contra del pecado que hay en la sociedad, no te dejes arrastrar por ella, lucha sin desánimo porque estás del lado correcto, tú estás del lado de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, del lado del Jehová de los ejércitos, aquel que tiene todo bajo control y que nosotros poniendo nuestra esperanza en Él es que vamos a poder tener la victoria. Así que no te desanimes, el Señor está contigo, el Señor es el absoluto vencedor que habrá juzgado toda la tierra, todo el pecado de la humanidad. Y eso para nuestros hermanos, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de animar a tus hermanos, ora por todos ellos también para que la fortaleza del Señor esté con todos nosotros. Y aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como Salvador, también nos animamos a que se enfrenten al Creador, a que vayan en oración al Padre Celestial, con arrepentimiento. Vamos a decir que los apóstoles en el libro de los Hechos, capítulo 20, por ejemplo, 20 y 21, que dicen que necesitamos llegar ante Dios con arrepentimiento y con la fe en el Señor Jesucristo. Así que confiesa tus pecados, habla con el Señor, declara tus pecados ante el Señor, háblale de lo triste que te sientes por haber fallado delante de Él, pecando, insultando su santidad de esa manera, y arrepiéntete de tus pecados y entrega tu vida al Señor Jesucristo para que seas libre de la ira que vendrá. Así que te animamos para eso. Solamente tienes que pedírselo en oración y Dios con toda seguridad te va a recibir y Dios con toda seguridad te va a librar de esa ira que vendrá. Por lo pronto, pues seguimos oyendo esas noticias que nos ayudan a pensar que estamos en los últimos tiempos. Así que debemos estar preparados. Por lo tanto, mis hermanos queridos, sin desmayar, que el Señor viene pronto. Dios los bendiga y Dios los cuide.